Buenas noches. Buenas noches. A Mayrani una preguntita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se acuerda que fue cuando fue a la librería jurídica, averiguó lo del libro de Luis Carral y de Teresa y le dijeron que solo bajo pedido se podía pedir? No, que por el momento no había, y como ese era mexicano, Ajá. entonces no había entrado el pedido. Eso fue lo que me dijeron. O sea que si va alguien a preguntar, posiblemente sí haya, Mayrán. Sí, posiblemente sí hay, Alec. Es que viera, está bueno. Hoy fui a Jalapa, yo acabo de venir, que nos llamaron para firmar el contrato y una licenciada me dio unas hojitas, un folletito, porque se acuerda que le dijeron que valía 350, ¿verdad? Sí, 325, algo. Sí, es que viera que está bueno. Entonces voy a ver si alguien me lo va a traer porque junto con este otro librito y ese, y aunque sea por copias que vayan sacando ustedes, el autor es mexicano, pero escuchen algo que leí que me dio el folletito la licenciada dice, la labor del notario bien entendida y bien desempeñada constituye un verdadero apostolado y puede asegurarse que sin notarios competentes y honorables, muchísimas personas, pero especialmente de humilde condición, serían víctimas diarias del abuso y del engaño. Viera qué bueno está ahí, solo son unas poquitas copias que ella me dio, pero yo voy a ver 29, hasta la página 29 me dio ella, pero muy bueno. Dice está más completo que que compramos, pero Neri Muñoz es argentino, este es mexicano, pero yo lo empecé a leer, pero me gustó. Entonces le iba a preguntar, entonces voy a ver si en la librería jurídica le preguntó, ¿verdad? Sí, Lic, la que está por tribunales. Sí, ahí por el Ministerio de Finanzas. Sí, esa. Gracias, Amairán. Bueno, Buenas Lic. noches. Buenas noches. Licenciada, ¿cuándo nos va a decir lo de las escrituras para el protocolo? Yo no, es que viera, Mayrani esta semana ha sido un poquito bien cargada, pero lo que pasa es que fíjense que me van a cambiar de puesto y entonces he estado con eso, pero nomás yo tengo mi protocolo, voy a hacer ya la otra semana, siento yo que voy a estar un poco más desocupada y yo les voy a decir porque estaba viendo que son mandatos, hay mandatos generales, mandatos especiales, mandatos con representación y todo eso va en la escritura. Estaba viendo yo aquí, por ejemplo, mandato general con representación con cláusula especial para vender, mandato especial con representación, contrato de mandato especial con representación, mandato especial con especial judicial con representación, mandato especial con representación, sustitución de mandato judicial de acuerdo a las siguientes. Vamos a ver.
Sí, sustitución de mandato judicial de acuerdo a las siguientes cláusulas también. Contrato de revocatoria de mandato judicial con revocación, renuncia de mandato. Las voy a contar, pero son, por ejemplo, mi protocolo tiene, con todas las legislaciones, 98 páginas. Y solo miren las que le dije ahorita. Linda, que deje entrar, dice ¿Qué manda? Vicente. Ah, Buenas noches. la Dice Vicente que lo acepte. Sí, ahorita ya. La protocolación del Poder Judicial Especial con representación. Y aquí está donde se va a inscribir. Contrato de compraventa de una motocicleta. Contrato de compraventa. Compraventa de fracción de bien inmueble. Contrato de compraventa de fracción de bien inmueble en copropiedad. Contrato de compraventa de bien inmuebles a plazos. O sea que aquí están, se podría seguir mencionando todas las escrituras, pero no sé cómo van a hacer ustedes para buscarlas. Y ustedes se van a ir dando cuenta que hoy vamos a ver varias cosas que lleva incluido el instrumento público, que es la escritura. Hoy vamos a iniciar con eso. No sé si todos tienen su código de notariado. Para que iniciemos la clase. El problema que yo tengo es de que a veces yo no voy a estar viendo mi chat en el teléfono porque me desconcentra. Entonces, si hay alguien que no se haya conectado, me avisan o algo porque yo me pierdo aquí, me pierdo por estar viendo porque dijimos que son a las 7:30 y ya son las 7:39. Hoy vamos a ver lo que son los principios, fuentes y relación con otras ramas del derecho, que tiene el derecho notarial. Los principios son, dice aquí, si ustedes se van a su página 30, estamos en la página 30. ¿Sí? Sí, Lick. Entonces empiécenlos a leer a Mayrán. Lea esa página hasta donde dice de imparcialidad. Bueno, va. Principios propios. Como afirma Neri, al hablar de principios estamos ante un campo inexplorado y que en materia de principios aún no se ha formulado expresamente todo. Los principios propios que se han estudiado son de fe pública, B, de la forma, C, de autenticidad, D, de inmediación, E, de rogación, F, de consentimiento, G, de unidad del acto, H, de protocolo, I, de seguridad jurídica, J, de publicidad, K, de unidad de contexto, L, de función integral, M, de imparcialidad. Bueno, ahora vámonos a la diapositiva. Principios del derecho notarial. Definición de principio. Es indiscutible que el derecho es una ciencia. El derecho notarial como rama autónoma se encuentra cimentada en una serie de principios que le sirven de base para desarrollarse y alcanzar los perfiles que le distinguen actualmente de otras ramas afines. En el sentido amplio, por principio se entiende como primera parte de una cosa o una acción, el comienzo, la causa primera, el origen, el fundamento. Por fin, sin los principios no se podría concebir el derecho notarial.
Entonces, el principio en sí se define que dice que es una causa, el origen, el fundamento. Entonces, sin principios no se puede concebir el derecho notarial. En base a lo anterior, puede definirse a los principios que informan al derecho notarial como el conjunto de aspectos reverentes o relevantes que sirven de apoyo y que nutren la evolución de la actividad profesional que realiza el notario. O sea, son fundamentos, son la esencia. Como dice aquí, el origen, desde ahí empieza a redactar ya el instrumento, el notario, con los principios, y vamos a ir detallando por qué. Esta definición sobre los principios del derecho notarial permite concluir que los mismos no solo sirven de fundamento, sino que al mismo tiempo son impulsores del quehacer del notario, o sea, cómo realizarlo, impulsan cómo realizar el derecho, el instrumento público, de su función, y debe de estar presente y observarse en el desarrollo de toda actividad que lleve a cabo dentro del desempeño de su profesión. Según el autor Santiago López, que jurídicamente puede entenderse el término principio como las ideas fundamentales que han inspirado y justificado la creación, así como caracterizar una determinada disciplina jurídica. Para el autor Neri Roberto Muñoz, entre los principios del notarial se encuentra. Empecemos, aquí dice fe pública. Fe pública. Alguien que lea el principio de fe pública hasta que dé la falsedad. Yo lo resumí en esto. En sí, la fe pública es la presunción de veracidad en los actos autorizados por un notario. Leamos primero lo que dice el libro y de ahí nos vamos al artículo 1 del Código de Notariado, que alguien más lo lea. Ahorita que lea a alguien que quiera leer lo del libro. Fe pública. Se discute si la fe pública es un carácter, una calidad o un principio. Neri dice, en definitiva, puede preceptivamente afirmarse que la fe pública es un principio real de derecho notarial, pues va a ser como una patente de crédito que se necesita forzosamente para que la instrumentación pública sea respetada y tenida por cierta, se traduce por una realidad evidente. Guatemala no existía la fe pública como principio. Sin embargo, el Código de Notariado indica en el artículo 1 que él no tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervengan por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Se diría que es un atributo de notario. En sí, la fe pública es la presunción de veracidad en los actos autorizados, en nuestros casos, por un notario, las cuales tienen un respaldo total, salvo que prospere la impugnación por nulidad o falsedad. Alguien que ya se había definido, aquí también definió Neri Muñoz en el artículo 1. Alguien que quiera leer, dice no sé. Yo porque se los voy a leer como dice el mío y ustedes como tienen el de ustedes. Que el artículo 1, el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de partes. La fe pública es uno de los principios importantes que tiene el notario y dice que es en sí la presunción de veracidad de los actos autorizados por notario. Lo que está plasmado ahí es verídico
Y vamos a ir viendo que ahorita con la autenticación es lo que se le da todavía más seguridad legal. Entonces, inclusive los secretarios de las municipalidades también están investidos por fe pública. Los actos que ellos realicen también son actos y que están plasmando una presunción de veracidad. Alguien que lea de la forma en el libro y después nos vamos al artículo 29 del Código de Notariado. De la forma. Es la adecuación del acto a la forma jurídica. Dicho en otras palabras, el derecho notarial prepara la forma que debe plasmar en el instrumento público el acto o negocio jurídico que estamos documentando. El derecho notarial, como el derecho procesal, nos da normas contentivas de requisitos. Por ejemplo, el Código Procesal Penal, en el artículo 302, establece los requisitos que deben cumplirse para la elaboración. Así también el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 61 para una demanda. Pues bien, el Código de Notariado, en el artículo 29, nos enumera también los requisitos o formalidades para redactar un instrumento público, ya que lo que estos deben contener, por lo tanto. Regresando, por ejemplo, a la fe pública. El código de notariado que ustedes tienen no está como que se dice todo lo del artículo y a la larga da una explicación abajo, ¿no? O no, casi solo usted lo ha comprado a Mayrani o de ustedes no ha comprado. No, Linda. No, Linda, todos los tenemos igual porque a Mayrani nos lo compró. Pero no dice, por No ejemplo. traen explicación abajo, Linda. No traen. Logran ver. Lo que pasa es que no sé si logran ver. es suyo recomendado, que de nosotros es sentido. Ah, va. Pero miren, pues, por ejemplo, aquí en el mío dice el notario. Y aquí dice el notario latino es el profesional del derecho encargado de una función pública, consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin, confiriéndoles autenticidad, conservar los originales de estos y expedir copias que den fe de su contenido. Nosotros todavía no hemos llegado a la definición del notario, pero esa es la verdadera función, recibir la voluntad de las partes, interpretarla y darle forma legal. La fe pública, dice que la fe pública, el Estado, la fe pública es la autoridad legítima que el Estado reconoce por parte, es la autoridad legítima que se reconoce por parte del Estado a los notarios, así como a otros funcionarios, para que se consideren auténticos los instrumentos que autorizan en debida forma y los que estos contengan se tengan por verdaderos en tanto no exista prueba alguno de lo contrario. Entonces, como les explicaba, el notario, además de de recibir la voluntad de las partes, interpretarla y darle forma legal, también está plasmando ahí que le está dando la presunción de veracidad, porque lo que les está diciendo sus clientes o las partes que lo llegaron a buscar para redactar el instrumento jurídico, le da la seguridad, salvo, dice, lo contrario, que vengan y estas personas hayan plasmado, el notario le hayan ido a transmitir algo que no sea verdadero, pero a veces nosotros como notarios no podemos decir realmente si lo que están diciendo, por eso pedimos. A veces, por ejemplo, mire, si ustedes quiere vender el terreno, tenía escritura, tráigame la escritura donde la adquirió, tráigame el plano, donde están las medidas y colindancias, inclusive hay personas que tienen
terrenitos que no tienen escritura, pero que son poseedores desde hace 10, 15 años. Entonces, ¿qué hace el notario? Hacer una declaración de voluntad, pero siempre pide que se lleven 2 o 3 testigos para que estos confirmen la veracidad de los actos que están manifestando el cliente que llegó a decirle que quiere que le haga la declaración jurada donde él es poseedor de ese bien inmueble. Entonces, por ejemplo, aquí dice para hacer constar y autorizar actos, el contrato, el negocio jurídico, un matrimonio, en que intervenga por disposición de ley o a requerimiento de parte. Por ejemplo, a disposición de ley. Los casos, hay casos previstos en el artículo 3371 del decreto ley 106, que es el Código Civil, y Código Procesal y Mercantil en el artículo 33. Se refiere que el juez podrá encomendar a instancia de parte a un notario que realice determinados actos, entre los cuales se comprende el notificar y realizar discernimiento de cargo. En el artículo 71 también prevé que el notario podrá realizar notificaciones personales. Esto es que es en el sentido que intervenga por disposición de la ley. Entonces, ahora vamos a lo que es la forma. Vamos al artículo 29 del Código de Notarial. Que alguien lea el artículo, aunque tiene bastantes incisos, pero aquí es la formalidad de los instrumentos públicos. ¿Cuáles son los requisitos que deben contener? Que alguien le dé lectura. Artículo 29. Los instrumentos públicos contendrán el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Mari, Número 2, ahí. Mire, pues sí, el número es el número que lleva, por ejemplo, número 1 es el número de escritura. Lugar, día, mes y año, escritura número 1 en el lugar, en el municipio de Mataquescuintla, el departamento de Jalapa, el día 29 de enero del año 2021. Ahí empieza ya la escritura. Por eso yo les decía que la escritura a veces solo cambia alguna de las voluntades que están manifestando las partes, pero de ahí todo es igual. ¿Por qué? Porque estos son los requisitos o formalidades que debe de contener cada instrumento público. Siga, Mari. Número 2, los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio de los otorgantes. Ahí. Entonces ahí por eso se ponen en los nombres con su estado civil, todo. O sea, miren, Yesenia del Carmen, mi nombre completo, mi edad, casada, guatemalteca de profesión y oficio, abogada y notaria, con domicilio en el departamento de Jalapa, porque es el domicilio con residencia en Tercera Avenida de Cantón Calvario. Ahí ya se pone la dirección, pero nuestro domicilio es el departamento. 3. La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento, de que los comparecientes hablan de sus derechos civiles. Ahí, Mari. Ahí se pone que la persona posee capacidad de goce y de ejercicio conforme a los principios del derecho civil, tanto porque tienen capacidad legal para declarar su voluntad en un negocio jurídico. Entonces ahí si ustedes pónganle en este parrafito, le pueden poner también que ver el artículo 1265 del Código Civil. El artículo 1265
265 dice, está en vicios de la declaración de voluntades, el título en el capítulo 2. La violencia o intimidación debe ser de tal naturaleza que cause impresión profunda en el ánimo de una persona razonable y le inspire el temor de exponer su persona o su honra o la de su cónyuge o conviviente, de hecho ascendiente, descendiente, hermanos, a un mal grave o la pérdida considerable de sus bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que también puede ser que por coacción o por violencia o por temor quieran llegar a que una de las partes llegue coaccionada o por medio de violencia a redactar un instrumento delante del notario. Por ejemplo, que a veces para hacer el testamento, uno de los hijos esté coaccionando o intimide al papá que si no realiza el testamento a su favor, pueda hacerle cualquier cosa a algún otro familiar. Entonces, también por eso va realizado esto con la persona que posee capacidad de goce de ejercicio, dice, como los derechos civiles, por lo tanto, también la capacidad legal para declarar su voluntad en el negocio jurídico. Tiene que ser voluntario, no por medio de intimidación o violencia. Cuatro, Mari. La identificación de los otorgantes cuando no los conociere el notario por medio de la cédula, en este caso sería DPI, ¿verdad? Sí. O el pasaporte, o por dos testigos conocidos por el notario, o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. Sí, ahí se identifica también, pero cuando el notario sabe y es conocedor de las personas que está redactando, solo los identifica con su DPI o inclusive ellos ni siquiera los puede identificar con el DPI. Yo puedo decir que Axel y Mari, sus nombres completos, o son por el comprador y vendedor, que podría ser Mario o Axel, y yo los conozco, que son personas de mi anterior conocimiento y por eso no los identifico. Cuando son personas conocidas por el notario, pero regularmente siempre se identifican con su identificación, que ahora en vez de cédula de vecindad, pues si así todavía está y como ustedes saben que el texto no se puede modificar, aunque porque así está el mío, igual cédula de vecindad o el pasaporte por dos testigos, pero ahora es su identificación, el DPI. Sigamos, Mari. Número 5. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndoles e indicándoles lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Esto se refiere cuando es un mandato, en el sentido de que, por ejemplo, la persona, alguien que esté en Estados Unidos, si quiera comprar un bien aquí, puede mandar un mandato y este lo representa en base a celebrar el negocio jurídico por no estar presente. Por ejemplo, se refiere a un mandato, el cual por lo general deberá constar en escritura pública, que deberá estar inscrito cuando menos en el registro electrónico de poderes del organismo judicial adscrito al Archivo General de Protocolo. El notario también tiene que redactar en la escritura que está redactando el tipo de mandato, quién lo faccionó, la fecha, en dónde está registrado, porque está actuando en calidad de representante. Por eso hay diferentes, ustedes ya vieron todos los, sí, recibieron Civil 5, ya, ¿verdad? ¿O no? No. Ya, Lick. Entonces ahí vieron los tipos de mandatos, mandatos generales, mandatos judiciales, mandatos con especiales, con representación, ¿sí o no? Sí, Lick. Entonces todo eso lo tienen que saber y explicar cuándo es un judicial, cuándo es un especial, y lo mismo lo tiene que hacer el notario para hacerlo, para realizarlo. Por ejemplo, ahorita
Mi colega lo referí porque hay un señor de Estados Unidos que tiene un problema aquí en Guatemala en cuanto a su propiedad. Él me fue a buscar a mí, pero yo como no cartulo, le dije yo lo referí con alguien más. Entonces, él me dijo que va a conseguir a un notario que es su colega en Estados Unidos y que es su amigo para que le redacte un mandato especial judicial con representación, porque es un litigio el cual él lo tiene que ir a representar a los juzgados. Entonces él decía que fuera a buscar un notario guatemalteco para que se lo redactara tal y que como lo estuviera redactando en Guatemala. ¿Por qué? Porque al momento de pasar al Ministerio de Relaciones Exteriores, protocolizarlo, no le pongan ninguna objeción o algún obstáculo en el sentido que no cumpla con todos los requisitos para poder protocolizarlo aquí en Guatemala y que lo represente el mandatario judicial. Entonces, todo eso tiene que ser bien redactado porque sí son bien celosos en cuanto cumplan con los requisitos, más en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 6, Mari. La intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual, de ser posible, deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él un testigo. Regularmente, cuando las personas no saben, como dice ahí, el idioma español, pues tienen que tener un intérprete para que así se le vaya interpretando al notario las cosas que la persona quiere que se plasme en instrumento público. 7. La relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Aquí dice que el notario debe redactar en forma técnica, ajustada a la realidad y con claridad el negocio jurídico que se trate. Entonces, por eso es que primero escucha a las partes para interpretarlas y para poderles dar forma legal lo que quieren establecido que se den las partes, porque ellos, y como decía alguien, y eso lo vamos a ver en la relación notarial, que se tienen que hablarle también a los clientes en forma clara, precisa, sencilla y concisa para que nos puedan interpretar y no con términos legales, porque a veces tal vez los dejamos peor, viendo de que les estamos interpretando cosas que ellos no conocen. 8. Mari. La fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que corresponda según la naturaleza del acto o contrato. Sí. Todo notario tiene que tener a la vista los DPI, la escritura, el plano, todos los documentos que vaya a hacer plasmar en la escritura, pedirlos. Por eso, realizar los actos, las partes tienen que estar en contacto directo con el notario. También es un principio que lo vamos a ver de inmediación, primero de rogación, que sea rogado a solicitud de parte, inmediación, que tenga contacto directo con el notario, porque las partes, el notario da fe que todo lo que tiene y que está a la vista, está enfrente de él. No puede decir que te voy a mandar mi DPI, realizármelo o haceme esto. No, a veces uno por ayudar y que porque son sus amigos quieren hacer eso. No, tienen que estar en contacto directo con el notario para realizar y porque da fe de lo que está ahí, que los documentos que tuvo a la vista en todo el instrumento jurídico, en la escritura, ustedes se van a dar cuenta que ahí tuve a la vista los documentos, si él los quiere especificar DPI o lo que tuvo, se va a dar ahí porque aquí mismo lo está pidiendo. 10. El 9. 9. Bueno, 9. La transacción de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del notario sean pertinentes cuando el acto o contrato haya sido presidido de autorización u orden judicial o preceda de diligencias judiciales o administrativas. Por ejemplo,
un proyecto de partición, cuando se discute la división de la cosa común entre copropietarios. El notario puede ser nombrado por el juez si no se pone de acuerdo las partes, por lo que la base del proyecto y de las actuaciones notariales parten en la designación específica realizado por un órgano jurisdicción para este acto. Por ejemplo, ese es el problema que hay con este señor que me fue a buscar. Está una partición de la cosa común en 5 personas, en 5 hermanos. 3 de ellos ya vendieron su derecho, pero hace falta 1 para la partición de la cosa común. Y este es el que tiene el litigio, que no quiere venderle al hermano por problemas. Entonces aquí un juez de primera instancia del ramo civil va a buscar o a nombrar a un notario que se apersone al inmueble para hacer la inspección. Esto es en lo que se da en cuanto a este numeral 10. La fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. Este es cuando ya el notario da fe del mismo instrumento donde ha cumplido con lo escrito en este numeral, y esto patentiza en el instrumento con la tradicional e indefectible expresión notarial, doy fe. Estas 2 palabras esenciales, doy fe. Ahí está dando la fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. 11. La advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto, contrato y de que deben prestar en el testimonio a los registros respectivos. El notario asesora a los otorgantes como perito y conocedor del derecho, que debe explicar cuáles son los alcances y efectos en el mundo jurídico. Ocurrirán como consecuencia del instrumento público autorizado, y adicional debe poner al tanto a sus clientes sobre la necesidad de que el instrumento sea presentado a los registros según corresponda para que tenga efectos plenos y provea de seguridad jurídica a todos ellos. Es el principio de inscripción registral. El notario, por lo tanto, debe ser ecuánime con los otorgantes en el sentido que a cada uno de ellos, desde su particular posición, debe explicarles cuáles serán los efectos y así evitar con su criterio y omisiones sobre las consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando vaya a hacer el mandato general, les va a explicar a los otorgantes que lo va a ir a registrar al registro de poderes de la Corte Suprema de Justicia. Si es una compraventa y está especificado la cantidad del IVA que hay que ir a pagar a la SAT, que si la van a hacer la titulación supletoria, los requisitos cuáles van a ser, y que se va a ir a inscribir al registro general de la propiedad. Y si es una escritura registrada y la cual se va a desmembrar de esa escritura, que también tiene que ir a solicitar la información al registro general de la propiedad. Toda esa información, de acuerdo, tiene que él dárselas a sus clientes, dárselas a conocer para que ellos estén conscientes de todos los procedimientos que tiene que hacer el notario. Y ojo, a veces por eso piensan que por qué un notario cobra tan caro. El problema es de que a veces ahorita sí se pueden realizar procesos electrónicos, pero necesariamente si el notario es de aquí de Mataquescuintla, tiene que ir al registro general de la propiedad cuando va a hacer una desmembración. Tiene que esperar que el registro le dé la información que sí está registrada esa finca en el libro, su número de partida, su folio, y el cual para darle la autorización para desmembrar y hacer la anotación respectiva. Y lleva tiempo porque no solo llega un notario, llegan miles a veces a hacer de todo el país. Hay 2 registros. ¿Dónde está además? Está uno
en la capital. ¿Y el otro dónde está el Registro General de la Propiedad? ¿En qué departamento? Pregunta cajonera. Está en Quetzaltenango. ¿Cómo? En Quetzaltenango, ¿o no? Sí, ahí está, Mayra. Pregunta cajonera de examen privado. A veces le preguntan a uno cuál es la dirección del Registro General de la Propiedad. ¿Cuál es la dirección del Registro General de la Propiedad, jóvenes? Son preguntas cajoneras de examen. Ahí buscan la dirección. ¿Cuál numeral nos toca? El 2, el licenciado. Diga. Las firmas de los otorgantes y las demás personas que intervienen y la del notario presentes ante mí. Si el otorgante no supiere o no pudiera firmar, podrá la impresión digital de su dedo, pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario firmando por él un testigo. Y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudiera, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuere el otorgante, pondrá antes de firmar la expresión por mí Y ante mí. Entonces, si nos damos cuenta, esos son los requisitos que lleva el instrumento público. Por mí, aquí ante mí, que ante primero firman el comprador, el vendedor, después si uno de ellos no sabe firmar y coloca la huella, tiene que haber un testigo que da fe que la impresión digital que fue puesta ante el instrumento es verídica porque fue puesta ante fulano de tal y se identifica al testigo y también el notario. Por eso también dice por mí y ante mí. Vámonos al artículo 31 del Código de Notariado. También dice, son formalidades esenciales de los instrumentos públicos. Aquí está un poco más resumido. Lugar y fecha del otorgamiento, el nombre y apellido de los otorgantes, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal, suficiente de quien comparezca en nombre de otro, la intervención de intérprete cuando el otorgante ignore el español, la relación del acto o contrato con sus modalidades y las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso. Si no he hablado por gusto y no he estado gastando saliva, ¿cómo sería en el artículo? Del artículo 31, el numeral 3, ¿cómo lo interpreta? Del artículo 31, Lick. Sí, del artículo 31, el numeral 3. Bueno, pues cuando dice de razón de haber tenido a la vista los documentos, es la certeza que da el notario dentro del instrumento público, prácticamente para hacer su forma, de que él tuvo a la vista los documentos para poder dar la legalidad, la fe pública de lo que van a firmar las partes. Pero dice aquí, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Lo del mandato que dijo, no, el ejemplo que dio. Exactamente. Lo del mandato, aquí se refiere al mandato general, especial o judicial para ejercer la representación de una persona individual o jurídica. Y por ejemplo, en el numeral 4, ¿qué sería por ejemplo, la intervención del intérprete? Ya les expliqué cuál. Cuando el otorgante ignore el español.
Entonces, numeral 5. La relación del acto o contrato con sus modalidades. ¿Qué acto o contrato? Por ejemplo. Es que no me defrauden, patojos, porque entonces quiere decir de que les hablo y no me han entendido nada. Y a mí me gustaría que mejor me dijeran, porque estaba compartiendo con Amairani que cuando ella fue a la librería jurídica, hay un libro que se llama, es mexicano el señor, Derecho Notarial y Derecho Registral. Él dice que no es notario quien no ama su profesión. Dice que les leí antes de que se conectaran todos, dice que la labor del notario, bien entendida y bien desempeñada, constituye un verdadero apostolado. Somos discípulos, apóstoles del derecho registral y notarial. Y puede asegurarse que sin notarios competentes y honorables, muchísimas personas, pero especialmente de humilde condición, y es esencial y verdadero lo que dice este señor, serían víctimas diarias del abuso y del engaño. Entonces, nuestra profesión como notario, y acuérdense que nosotros tenemos 3 jóvenes, ciencias jurídicas y sociales, abogado y notario. Y esencial es esta fuente que diste este señor, especialmente de condición humilde. Ha sido mucho abuso de gente por no, los notarios también en nombre, en que estamos cuando hacemos juramento de decir que vamos a actuar con veracidad, con honestidad, con decoro. Por eso va mucho de la mano el código de ética con el notario. Entonces, yo por eso les preguntaba si ya recibieron derecho civil, porque ustedes antes de recibir notariado tienen que saber todos los contratos actos y contratos que celebra un notario. Ejemplos. Escrituras, contratos. Es que licenciada, ahí entraría todo todos los tipos de contrato que hay, como lo que usted dijo, el comodato, compraventa. Sí. Todo eso. Vámonos al 42. Y acuérdense que ustedes tienen comprobación de lectura, no sé ni cómo la voy a elaborar, y son que tienen que leer para... Yo el 12 de febrero les hago del 112 artículos que está contenido el Código de Notariado. Espero que ya le hayan empezado a darle lectura, porque aquí está la base fundamental para el desarrollo del semestre de la clase. Artículo 42. Formalidades especiales para testamentos y otras escrituras. ¿Alguien que lee el artículo 42? La escritura pública de testamento, además de las formalidades generales, contendrán las especiales siguientes. 1. La hora y sitio en que se otorga el testamento. 2. La nacionalidad del testador. 3. La presencia de 2 testigos que reúnan las calidades que exige esta ley. 4. Fe de la capacidad mental del testador a juicio del notario. 5. Que el testador exprese por sí mismo su voluntad. 6. Que el testamento se lea clara y distintamente por el testador a la persona que él elija, y se averigüe al fin de cada cláusula viendo y oyendo el testador si lo contenido en ella es la expresión fiel de su voluntad. 7. Que si el testador no habla el idioma español, intervengan 2 intérpretes elegidos por él mismo para que traduzcan sus disposiciones en el acto de expresarlas. 8.
Dejemos ahí porque son bastante y ya tenemos las 8:20. Pero los artículos aquí ya no nos va a dar tiempo, está el 50 también. Por ejemplo, testamento. A mí fue la primera pregunta que me hicieron en el privado de civil. ¿Qué es testamento? Es una... ¿Qué es testamento? Ajá. Para mí el testamento es una expresión, digamos, escrita por la cual tiene fe pública y la hace llegar el notario, por el cual una persona está expresando su voluntad propia de dejar sus bienes distribuidos a cualquier otra persona. Muy bien, o sea, la formuló, y ahorita me dijeran que yo fuera el examinador de 10, yo le daba los 10 ver. Pero si vamos al artículo 955 del Código Civil, el testamento común abierto deberá otorgarse, dice, en escritura pública como el requisito esencial para su validez. Este también de una vez relaciónenle con este artículo 955 del Código Civil. Otro de los principios es autenticación. Los que yo les estoy, los artículos que van señalados aquí, por favor, los buscan y los relacionan. Dice que la autenticación mediante la firma y el sello se establece que un hecho o acto ha sido comprobado y declarado por un notario. Artículo 2, numeral 3 del Código de Notariado. Ligda, disculpe, me repite el artículo que dijo, es que se le oyó. Artículo 2, es que ahí está en la diapositiva. Artículo 2, numeral 3 del Código Notarial. El del Código Civil 900. A55. Gracias. Y de la autenticación está el artículo 2, numeral. Fíjense que ahí les tengo pendiente el numeral, pero si no. No es el 3. Y en el código, artículo 77, numeral 5, del artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esta la voy a corregir porque está mal mediante la firma y el sello se establece que un hecho o acto ha sido comprobado y declarado por un notario. Artículo 2 dice, pero aquí buscando el artículo 2, no especifica la autenticación de la firma. En cambio, del Código de Notariado dice, no sé, pero sí es el artículo 3. No, esa la voy a corregir. Ahora sí vamos al notariado y 77, numeral 5 del artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. En el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 186 dice autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notarios o por funcionarios o empleados públicos en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlo de nulidad o falsedad. Este también, por favor, el artículo 186 del Código Procesal Civil lo buscan. Y los otros dos yo los voy a
a buscar cuáles son y la próxima clase les voy a decir cuáles eran los dos artículos que les había puesto en esto de la autenticación. El otro es de inmediación. ¿Alguien que lea el de inmediación? Lo que está en la diapositiva, Lick. Sí. De inmediación. El notario al momento de actuar siempre debe tener un contacto directo con las partes. La función notarial demanda un contacto entre el notario y las partes y un acercamiento de ambos hacia el instrumento público. Artículo 8, numeral 12, artículo 42, numeral 2, 55, 60, 62, 64, numeral 5 del Código. Miren, por ejemplo, en el de autenticación, en donde está el libro, en el párrafo segundo, entonces ahí está la explicación de este artículo de la autenticación. La forma de establecer que un hecho o acto ha sido comprobado y declarado por un notario es porque aparece su firma y sello refrendándolo, los cuales en el caso de Guatemala debe registrarse en la Corte Suprema de Justicia, siendo un requisito exigido por la ley para ejercer el artículo 2. Entonces, sí, vámonos al artículo 2 del Código de Notariado, si era ese. Haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo de incorporación y firma y sello que usará con el nombre y apellido usual. Cuando yo fui a registrarme fue lo primero que me pidieron, que no tengo que hacer la firma que hago en mi DPI, sino que si esa es la firma que voy a utilizar, esa es la que voy a registrar en la Corte Suprema de Justicia. Pero como yo no iba a cartular, no me permitieron que hiciera la firma que estaba en el DPI, sino que me inventara otra firma. Entonces, cuando yo cumpla mi tiempo en la municipalidad, tengo que ir de nuevo a la Corte Suprema de Justicia a cambiar de firma y voy a utilizar la que yo hago regularmente en mi DPI. Entonces, esa la registramos, por eso da autenticidad a lo que estamos realizando, porque de una vez vamos y la registramos ahí en la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué pasa? De una vez le advierten a uno que si la firma que uno realiza como notario no aparece a la que está en la Corte Suprema de Justicia, cometemos delito. Y está, la otra dice, y es más, entre las prohibiciones reguladas en la misma ley establece el uso de su firma y sello no registrado, previo al artículo 77 del Código Notarial. Numeral 5 dice. No sé si están ya en el artículo 77, numeral 5. ¿Sí? Sí, Ligda. Dice usar firma o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia. O sea que este también es un impedimento y está en el numeral 5 del artículo 77 del Código de Notariado. Entonces sí estaba bien como yo lo tenía ahí estipulado. Y este principio de inmediación era lo que le estaba diciendo, que el notario tiene que estar en contacto directo con las partes y señalan estos artículos que yo les estoy dando ahí para que ustedes lo vayan leyendo porque no nos va a dar tiempo. Principio especial también, derogación. La intervención del notario siempre es solicitada. De ninguna manera puede actuar por sí mismo o de oficio. No puedo yo irme a ofrecer a decirle, a ver, o mire, le hago una escritura, le hago un testamento. Tiene que ser a oficio, a rogación y a solicitud de las partes. En Classroom están estas diapositivas, igual se las mandé a su celular, ahí están los artículos 45, 60, 77 del Código Notariado, 101 del Código Civil, 43 de la Ley del Organismo Judicial, 222 y 472 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si pueden comparar
estas o darles lectura. Lástima que no nos da tiempo, ¿no? Para estar leyendo. Ya llevo bastante solo en esto y todavía nos hace falta ver todavía más principios. Entonces no me puedo a veces extender a explicar o algo más porque siento yo que ustedes le tuvieron que dar lectura a todos los principios porque aquí sí están bien establecidos con Neri. Hay más de lo que hay que hablar para que ustedes si tienen alguna duda pues me pregunten. De consentimiento. El consentimiento es un requisito esencial y debe estar libre de vicios. ¿Qué quiere decir? De coacción, de que se lleve con violencia, con amenaza a redactar el instrumento. Si no hay consentimiento, no puede haber autorización notarial. La ratificación y aceptación queda plasmada mediante la firma de los otorgantes y esto significa el consentimiento expreso. Ver artículo 29, numeral 10 y 12 del Código de Notariado. Decretos 54, 77 y 453 y 454 del Código Procesal Civil y Mercantil. 453 del Código Procesal Civil y Mercantil. Formas del proceso sucesorio. El proceso sucesorio puede tramitarse en dos formas, extrajudicialmente ante notario siempre que todos los herederos estén de acuerdo y judicialmente radicándolo ante un juez competente. Esto en el Código Procesal Civil y Mercantil se tratan de los procesos sucesorios. Esto es cuando no hay un testamento y la parte se quedó intestada, entonces se puede presentar de dos formas. Extrajudicialmente dice cuando todos estén de acuerdo y judicialmente radicándolo ante un juez competente. Esto extrajudicialmente es a través de jurisdicción voluntaria y judicialmente también se presenta ante el juez de primera instancia. ¿Para qué? Para que decida cómo se va a realizar o cómo se van a dividir las partes cuando no existió testamento por la parte otorgante. Entonces, así se pueden ir dando cuenta cómo es que se relaciona el notariado con otras leyes, como es el Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil. El otro principio dice unidad del acto. Este principio se basa en que el instrumento público debe de perfeccionarse en un solo acto. Artículo 42, numeral 8 del Código de Notariado. ¿Qué dice el artículo 42? Numeral 8. Es sobre las formalidades del testamento y que el testador, los testigos e intérpretes en su caso y el notario firmen en el testamento en el mismo acto. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy yo llamo al notario, están los testigos y vamos a redactar el testamento, hoy firmamos ahí, no que hoy se hizo el testamento y que el notario diga, vayan mañana o vayan mañana a mi oficina, no. Se realiza en un mismo acto y se tiene que realizar todas las formalidades del instrumento en ese instante. Por eso dice unidad del acto, no hoy hacemos una parte o hoy redactamos mañana vengan a firmar, no. Es en un mismo acto, en el mismo día, en el mismo ratito. De protocolo. Al considerarlo como principio, se le tiene como un elemento de necesidad por las partes que reporta las garantías de seguridad, eficacia y fe pública. Artículo 8 del Código de Notariado. El protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolización, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Pregunta cajonera de examen privado, ¿qué es el protocolo? Entonces, el protocolo da aquí, ahí dice
que están constituidas o lo constituyen todas las escrituras matrices que el notario realiza, sus actas de protocolización, sus razones de legalización de firma, con el único objetivo de darle seguridad jurídica, eficacia y fe pública. ¿Cómo le da la seguridad jurídica? Porque las originales se quedan dentro del protocolo y solo se le da al cliente una fotocopia autenticada fiel de la escritura original que queda dentro del protocolo. Seguridad jurídica. Este principio se basa en la fe pública que tiene el notario. Por lo tanto, los actos que legalizan son ciertos, existe certidumbre o certeza. Artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué dice el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala? Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. ¿Se dan cuenta? No solo aquí mismo lo está garantizando, que dice la seguridad. También entendemos a veces que es la seguridad física, material, pero también aquí está invirtiendo que le da seguridad a los documentos que se realiza un funcionario público, el cual tiene fe pública y no digamos nosotros como notarios que él en el Estado es el que nos da la fe pública para redactar los actos y contratos que celebremos. Gracias, Amairán. Dice también que el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, el 77, numeral 5, el del Código de Notariado, el 199, el 1179 del Código Civil. Yo no les pedí el Código Procesal Civil y Mercantil, pero es uno de los códigos que tienen que tener a la mano, el Código Civil, para ir relacionando los actos y contratos que se celebra el notario. Son leyes que van conexas con el notario. De publicidad. Los actos que autoriza el notario son públicos. Por medio de la autorización notarial se hace pública la voluntad de la persona. Este principio de publicidad tiene una excepción y se refiere a los actos de última voluntad, testamento y donaciones por causa de muerte. Artículo 30 de la Constitución Política de la República, 22 y 75 del Código de Notariado. ¿Qué quiere decir esto? Una compraventa es pública, todos los instrumentos, el mandato, el único que no es público es el testamento y de las donaciones por causa de muerte. ¿Por qué? Porque la última voluntad plasmada por el otorgante del testamento, el único que la conoce es el notario. Entonces, él no puede venir y divulgar ese tipo de actos porque también estaría violando el juramento de secretividad que nos dan de que todos los actos que se celebran ante el cliente y el notario tienen que guardar debida fidelidad y discreción. Entonces, ahí específicamente dice que, y especifica que el testamento y donaciones por causa de muerte no pueden ser públicos. No puedo llegar yo a irle a preguntar al notario, mire, mi papá dejó testamento. No, o sea, esos son cuestiones entre el cliente y el notario, por eso la relación notarial con el cliente y el notario son estrechas en el sentido de fidelidad y discreción. Por eso vamos a ver mucho y se relaciona con el código de ética, les he mencionado. Unidad de contexto. Este principio, conocido también con especialidad, es muy propio de Guatemala. Está regulado en el artículo 110 del Código de Notariado. Este sí quiero que lo vayamos y los expliquemos porque yo se los dije y ya se los hice mención, ese artículo 110. Alguien que lo lea. Artículo 110. Toda disposición que se emita para crear,
suprimir o modificar los derechos y las obligaciones de los notarios que contiene esta ley deberá hacerse como reforma expresa a la misma, a efecto de que conserve su unidad de contexto. En este concepto queda prohibido la creación, supresión o modificación de aquellos derechos y obligaciones por medio de circulares administrativas o acuerdos gubernativos. Dice que esta unidad la unidad de contexto dice que está, no obstante la prohibición para que se mantenga el principio de unidad de contexto, son varias las disposiciones legales que han tendido a violar esta norma del Código de Notariado. ¿Cómo? Así, por ejemplo, en el artículo 43 de la Ley del Impuesto sobre Inmuebles, asimismo en el año 2012, el pretendido incremento al precio de la hoja de papel sellado y a elevarlo de 1 a 10 quetzales, lo cual seguramente será objeto de una acción de inconstitucionalidad. Tampoco han respetado este principio. Entonces, por eso dice este principio, toda disposición que se emita para crear, suprimir o modificar los derechos y obligaciones de los notarios que contiene esta ley deberán hacer como reforma expresa a la misma, a efecto que se conserve su unidad de contexto. En este concepto queda prohibida la creación, supresión o modificación de aquellos derechos y obligaciones que por medio de circulares administrativas o acuerdos gubernativos está prohibido, pero de todos modos la hicieron. La hoja de papel sellado de protocolo valía 1 quetzal, ahora vale 10 quetzales. Entonces dicen los notarios que se está violando esta unidad de contexto. Los notarios siempre en su campaña, y ahora, disculpen, también son políticos, porque hay quienes se postulan o hay juntas directivas, vienen y proponen cosas para mejorar al notario, para que nosotros respeten nuestros derechos, nuestras obligaciones, pero legalmente lo que buscan también es incrementar como les dijera, la posición económica en la que están. ¿Por qué? Porque vino uno de ellos, yo no sé si les conté que yo nunca los había visto, les dije que cómo me habían ubicado porque vinieron y me vinieron a decir, mire, licenciada, vote por la planilla tal, nosotros somos de la planilla, nosotros vamos para el Tribunal de Honor, queremos que al notario o al abogado se le dé un mejor trato en la SAT, mire que los incrementos que hacen nos tratan, no nos dan nuestro lugar, y me dice, mire, la planilla 6 está integrada, están por profesionales que tienen alto dinero, están haciendo propaganda en radio, están haciendo afiches, nosotros no, solo andamos buscando al notario o a los que están colegiados de municipio en municipio para que votemos, pero ellos llevan estas miras no para el beneficio del notario, porque nosotros también pagamos cada año nuestro colegiado activo para que supuestamente tengamos beneficios a través del colegio. Y alguien decía, la planilla 6 quiere proponer que al abogado o al notario al activo se le incremente su Montepío, que se le dé, porque nosotros tenemos que el día que fallezcamos, pagan todos los derechos de la velación y encima de eso le dan un dinero a la familia, pero es poco, no les puedo decir la cantidad porque no estoy muy entendida de eso, pero ellos decían que querían ampliar esa cantidad que dan, pero a la larga buscan no también los beneficios del notario, sino que legalmente buscan nada más satisfacer sus intereses económicos. Entonces, así que como dio este ejemplo, esta unidad de contexto ha sido violada en muchas cosas, porque por los timbres fiscales el notario, si quieren, le suben, igual que le suben a la hoja de notariado y han estado violando a través de decretos circulares la unidad de contexto del Código de Notariado. A eso se refiere esta unidad de contexto. El principio de función integral.
Este principio se refiere a la función total que debe llevar a cabo el notario, quien en principio es contratado para un acto o contrato determinado, pero él debe cumplir con todas las obligaciones posteriores que del mismo se deriven o se relacionen. Era lo que les decía del mandato. Se hace el mandato general, pero luego lleva obligaciones que hay que irlo a inscribir al registro de poderes, a la Corte Suprema de Justicia. Hay obligaciones previas que el notario debe de hacer después de realizar un acto o un instrumento público, cualquiera que sea, de imparcialidad. Como lo afirma Herman Mora Vargas, pretende asegurar la adecuación, prestación del ejercicio profesional en forma limpia, inmaculada. Un notario comprometido como amarras y compromisos sesgará la redacción de documentos según conveniencia o interés. Afirma el autor Mora Vargas. En general, la obligación de imparcialidad exige comportamientos muy concretos. Entonces, un notario al realizar un instrumento debe de ser imparcial, jamás favorecer a otra parte, sino que dedicarse a realizar el instrumento de acuerdo a lo establecido en el Código Notariado y de acuerdo a las leyes, ya sea del Código Civil, el Código Procesal Civil, pero nunca favorecer a otra parte, sino que ser imparcial para cumplir con sus deberes y obligaciones. Estos serían los principios que son de suma importancia y que ustedes como alumnos, conocedores del derecho y del derecho notarial tienen que tener en la punta de la lengua y ser conocedores especialmente del contenido del instrumento público. Son preguntas que ustedes tienen que tener en la punta de la lengua y saberse los requisitos que lleva cada instrumento. Y si vamos al artículo 29 que dice son 12 numerales los cuales ustedes tienen que tener en la punta de la lengua. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Yo aquí puse lo esencial. Aquí en el libro que les di, habla más, decía más respecto a cada uno de estos principios, pero no sé si les quedó duda de alguno de estos. ¿No? Entonces sigamos con las fuentes. Y espero que para el examen también esté todo claro, porque no sé si van a hacer preguntas. Pueden ser que les vengan casos para resolver en el examen. Porque preguntas ahora, como me decía hoy la licenciada que da notariado allá en Jalapa, que con ella fue la que me junté, las preguntas ahora que no hay toque de queda, hasta se pueden reunir en grupitos para contestarlas. Entonces ella me decía que mejor los exámenes que ella me iba a pasar un chivo para que se hicieran a través de casos que a ella le había funcionado y así el estudiante lo realiza en forma individual. Su examen sin estar preguntando y no solo qué es notario o dígame los principios. No, quiere decir que si yo me esfuerzo para dar la clase, ellos también tienen que esforzarse para resolver, porque yo aquí les pregunto a ustedes si tienen dudas, si están entendiendo bien, si no me están entendiendo. Entonces yo sí necesito que ustedes también sean partícipes de la clase, porque aquí la única que me leo, que solo es a Mayrani o que Axel y Mari me tomaron Vero, los demás no sé si están en la clase, si solo tienen el celular ahí que están. Entonces a la larga el perjudicado no es el docente, es el alumno, jóvenes. Vamos a las fuentes del derecho notarial. Alguien que lea, si quiere lo del libro, fuentes. Y que no sean los mismos. En Guatemala la única fuente del derecho notarial es la ley. En Guatemala la única fuente... Las otras fuentes únicamente... Sí, los jóvenes.
Por tal razón, los notarios solo pueden realizar lo que la ley les autoriza expresamente. También, como fuentes formales, es esencial anotar las siguientes: la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina. En lo relacionado con la jurisprudencia, esta debido a la índole del ejercicio notarial en el país. No tiene aplicabilidad plena, pero sí lo tiene tanto la costumbre como la doctrina. La costumbre, como sucede en otros campos jurídicos, se entiende como el uso reiterado de ciertas prácticas, en este caso, dentro del derecho notarial. La costumbre en el ejercicio del derecho notarial guatemalteco ha abrogado, de hecho, la obligación relacionada a que se tome razón de las actas de legalización de firmas en el protocolo. La doctrina es la otra fuente formal que tiene bastante influencia en el derecho notarial del país, y la misma es de utilidad para la interpretación y aclaración de alguna de la legislación notarial. Dentro de este campo, es de importancia señalar lo relativo a las distintas figuras de contratación atípica, tanto civil como mercantil, en las cuales, al no existir una regulación específica en la legislación guatemalteca, se tiene que acudir a estudios de especialistas de doctrina y de legislación comparada. Gracias, Rita. Zulma, lea lo que dice el libro. Fuentes. ¿Otra vez de nuevo, Liz? En el libro. Y esto Rita lo leyó lo que yo puse en la diapositiva. Ahora lea lo que dice. ¿A usted no tiene su libro bien? Ligda, ¿sí me escucha? Está bonito, loco. Vicente, Agustín, William, alguien que lea lo que dice el libro. Ligda en fuente del derecho notarial. En Guatemala la única fuente del derecho notarial es la ley. Las otras fuentes únicamente le sirven para nutrirse. Entre ellas la doctrina, lo que los autores nacionales y extranjeros que han escrito sobre el derecho notarial configuran la doctrina, la jurisprudencia, crea reglas jurídicas, la costumbre, prácticas y usos sirven de base para crear normas jurídicas. En Guatemala los notarios pueden hacer solo lo que la ley le permite. Esto se debe a la función pública que se presta y no se puede alegar en contra. La libertad regulada en la Constitución política de que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe, ya que es para personas particulares. Gracias. William, deme su opinión sobre este tema de las fuentes del derecho. Buenas noches. Buenas noches. Pues como ya lo dijeron los compañeros, como en muchas otras materias, hemos visto ahora últimamente la ley es la única fuente casi del derecho, porque es la que le da al notario la fe pública en nuestro caso ahorita. Ya la costumbre y la doctrina, incluso ahí dice que tiene que, de las actas legalizadas y todo, también tiene que inscribirse en el protocolo para que tengan validez. Gracias, William. Agustín. Agustín. Sí. Deme su opinión. Es que fíjese que me están llamando, no sé qué leyeron. De las fuentes, la costumbre, la doctrina, que en Guatemala es la única fuente del derecho notarial, es la ley. Al igual que
en el derecho procesal del trabajo entonces. También dice que la ley es la única fuente del derecho procesal laboral. ¿Y cuál sería ahí, Agustín, qué ley? Pues fíjese que yo recuerdo que eso lo trabajé hoy, pero hablaba con Susana de que la ley porque pues se me olvidó todo. Ligda. ¿Demanda? Disculpe, viera que donde empezó a leer Damari, yo apagué mi micrófono, yo estaba leyendo, pero sí tengo mi libro, Ligda. No tenga pena, gracias, Zulma. Compañera. Licenciada, yo tengo una duda. Diga. Mira, las fuentes del derecho, pues la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia, pues son básicas en toda materia. En el derecho notariado, pues la costumbre, pues digamos que se vino a dar desde que Cristóbal Colón trajo el primer notario y la doctrina por los libros, revistas, etcétera, que se han venido dando. Pero en jurisprudencia, ¿habrá algún... lo pudiera expresar en esa jurisprudencia, digamos, en materia ordinaria son 5 fallos. Entonces, ¿habrá alguno que haya creado a beneficio del derecho notarial? Son 3 fallos consecutivos, forman jurisprudencia. Y miren, la felicidad. En constitucional son 3. Y en materia ordinaria son 5. Ah, vale. Dígame, porque yo en constitucional tengo que son 3 fallos consecutivos. Sí, en constitucional son 3 constitutivos y en ordinaria son 5. Pero, o sea, ¿habrá alguna que la jurisprudencia haya traído algo de beneficio para el notarial? Ahí sí me dio mal porque no he analizado sentencias que vayan en notariado, pero por ejemplo en constitucional, sí. Eso está el principio de interpretación, que ya es jurisprudencia, porque hay 3 fallos consecutivos que además le dan un sentido a la interpretación como principio para poder interpretar y hacer análogo a las leyes. Eso ya es jurisprudencia, la interpretación. Yo iba aquí y le agradezco porque yo de ordinario no sabía que eran 5 fallos, pero qué bueno que me lo explicó y me lo dio a conocer, porque yo solo tengo base fundamental constitucional porque yo recibí la maestría y ahí aprendí que era jurisprudencia, la doctrina, que en proceso, en derecho, como es derecho constitucional procesal, ustedes también lo han de haber visto, pero yo no tengo en sí que la Corte haya emitido jurisprudencia en cuanto a sentencias para notariado, pero pueden ver y puedo buscar alguna y le prometo que la próxima clase le voy a verificar si hay jurisprudencia en cuanto a notariado. Pero a lo que quería yo llegar conciso es que jurisprudencia, costumbre y doctrina son cosas importantísimas que ustedes las han estado viniendo conociendo y las han estado interpretando y ya quedamos claro cuál es la jurisprudencia. Y ahorita lo terminó de explicar mejor a Mayrani. Y la costumbre se hace de una forma reiterada en ciertas prácticas y por ejemplo aquí ahorita quedó que las razones de legalización sean protocolizadas, ¿no? Porque antes tal vez solo realizaban documentos privados donde aparecían las firmas del comprador, vendedor y de 2 testigos. Ahora y que era costumbre realizar documentos privados cuando no existían muchos notarios en algún municipio. En cambio ahora, si ellos tienen desde hace 40, 60 años sus documentos, se puede hacer un acta de legalización de firmas dentro del protocolo y eso era una costumbre.
La doctrina siempre es bien importante porque aquí dice que es otra fuente formal que tiene bastante influencia en el derecho notarial del país y la misma es de utilidad para la interpretación y aclaración de las lagunas de la legislación notarial. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces cuando no hay una ley que establezca alguna cosa que se le puede dar dentro del instrumento público, podemos ir al derecho comparado y el que se asemeja con el derecho notarial guatemalteco es el mexicano y el argentino. Entonces ahí vienen también los notarios a poderse aparejar o si hay alguna una laguna que no está plasmada dentro de nuestra ley, se pueden asemejar con esta legislación notarial mexicana o argentina. Este señor de raza que es mexicano dice que el primer instrumento público que se dio fue en el año 869. Entonces miren, hoy que conseguí esto, dice él que se dio una compra-venta entre dos señores, Argilio, que le vendió a Ernulfo en el año 869. Dice, y permitió que los notarios adquirieran esencia corporativa en los estatutos de la Cofradía de San Luis y los sujetos desde 1341 a sufrir un examen de capacidad como lo expone la Real Cédula de Pedro. Entonces, aquí hay otra, este autor es mexicano, pero también expone, miren, más que yo les dije que habían otros, vimos hebreos, egiptos, pero este dice que se dio el primer instrumento público en el año 869. Entonces, por lo que yo he leído y he estudiado y como les digo, notariado era una de mis materias favoritas. Siempre decían que Guatemala se asemejaba mucho al derecho notarial mexicano y al argentino. Entonces, estas tres fuentes importantes siempre son la costumbre y la doctrina. La jurisprudencia casi no la mencionan aquí porque siento yo que no ha de haber fallos a Mayrani, pero yo voy a averiguar y el miércoles que nos toque la próxima clase yo le confirmo porque solo hacen mucha mención la costumbre y la doctrina. Está bien, Lic, gracias. Vamos, la relación con otras ramas del derecho. El derecho notarial se relaciona con todas las ramas del derecho, pero principalmente con el derecho civil, derecho mercantil, derecho procesal civil, derecho administrativo y derecho registral. Son 1, 2, 3, 4, 5. Con el derecho civil, el Código Civil de Guatemala, Decreto Ley 106, se encuentra dividido en 5 libros. Y en base a la regulación establecida en cada uno de los mismos, se afirma que con respecto a ellos existen diversas figuras, trámites, obligaciones, deberes e instrumentos que se encuentran de forma directa relacionadas con el derecho notarial, ya sea en el campo de la familia, de las personas, de los bienes de la propiedad, del registro de la propiedad, de la sucesión hereditaria y de las obligaciones en cada uno de los temas relacionados con el notario, que tiene una función bastante amplia para el ejercicio de su quehacer profesional y por ende de la aplicación del derecho notarial. Yo sé que ya es tarde, jóvenes, pero denme un cachito porque ustedes también es importante que sepan esto. Por ejemplo, en el campo de la familia, ¿qué actos puede realizar el notario? Matrimonios. El matrimonio, muy bien. De los bienes o de la propiedad. Testamento. Testamento, la venta, igual que en el registro de la, no, pero esto sería en la sucesión hereditaria, que sería testamento o procesos sucesorios. Y en los bienes de la propiedad, compraventa y en el registro de la propiedad también. Entonces, miren, son temas relacionados que van de la mano con el derecho notarial. Con el derecho mercantil.
Con el mismo, a pesar de que una de sus características consiste en la informalidad y en los usos que los son propios, también presentan un campo bien variado para la aplicación del derecho notarial. La constitución y modificación de las sociedades mercantiles se encuentran previstas en el Código de Comercio, Decreto 2-72 del Congreso de la República de Guatemala, conlleva de forma obligatoria el fraccionamiento de una escritura, el cumplimiento de las formalidades tales como el depósito en cuentas bancarias en beneficio de una entidad mercantil, información que se abre y acepta con fundamentos en avisos firmados por notario, el protesto de títulos de crédito, también la contratación mercantil para alcanzar la plena certeza jurídica, utiliza el derecho notarial tanto en lo que respecta a formas típicas como atípicas para su formalización y el cumplimiento de los requerimientos dentro del orden legal guatemalteco. Con el derecho mercantil se relaciona mucho porque ustedes saben que en el Código Mercantil están las sociedades y la que está la más mencionada, la sociedad anónima. Entonces, a veces para constituir una sociedad anónima se hace a través de escritura pública y lo más importante, y por eso a veces son tan caras las escrituras públicas de sociedades, es porque ahí va plasmado los estatutos en los que se va a realizar dicha sociedad, y a veces esos regularmente los describe o los hace es el notario. Entonces a veces cobran caro porque ellos tienen que estar, a no ser que ya los colegas les ayuden y los vayan acomodando, pero son caros porque ahí ellos mismos están plasmando las formalidades en que se deben de constituir cada una de las sociedades y se van a regir por sus propios estatutos establecidos. Con el derecho procesal civil, en materia procesal, en el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, reconoce que los instrumentos autorizados por notarios producen fe y son constituidos de plena prueba. De forma adicional, en dicho cuerpo normativo se determina la función que tiene el notario como auxiliar del juez para realizar notificaciones cuando se les requiera, y también se le habilita para que se le lleve a cabo un inventario o discernimiento de cargo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando pusimos el ejemplo de la partición de una cosa común, el juez de primera instancia solicita los servicios de un notario para que revise el inmueble, también para que realice notificaciones, dice, o se lleve a cabo un inventario de discernimiento de cargo. Entonces, va relacionado en muchas cosas, además de estas, con el Código Procesal Civil, porque el notario es parte también de realizar trámites judiciales. Con el derecho administrativo. Dentro del ámbito administrativo, el derecho notarial se encuentra presente entre las actas de sobrevivencia para personas jubiladas del sector público en las legalizaciones de firmas y documentos, las cuales, al ser autorizadas por un notario con base en la fe pública, se les reconocen que son aceptados. Por ejemplo, aquí en Mataquescuintla hay jubilados del Estado, pero si por algún inconveniente ellos no pudieran apersonarse a la municipalidad a realizar su supervivencia, el notario le puede realizar su sobrevivencia, hacerle un acta de sobrevivencia para presentarla en el Ministerio de Finanzas Públicas, donde da fe que la persona está viva, para poder seguir recibiendo el pago mensual que recibe de su jubilación. Por eso con esto se realiza con el derecho administrativo, y no solo los jubilados del Estado. Podrían también hacerse el adulto mayor, porque a él también, para darle su pensión, tiene que hacer un acta de sobrevivencia cada vez que cumpla años. Los del IX, los jubilados del IX también. Cada año que cumplan años tienen que hacer una sobrevivencia que den fe que están vivos para que el Estado les siga depositando. Entonces, esta acta de sobrevivencia del IX las hacen en la caja del IX. Las del jubilado del Estado se hacen en la municipalidad del 1 de diciembre al 15 de enero de cada año.
y las del adulto mayor se hacen en la municipalidad cada vez que la persona cumpla años, pero si en un dado caso no pudieran acudir a la municipalidad, inclusive los jubilados del estado pueden acudir a las gobernaciones departamentales también a realizar su acta de sobrevivencia, pero si por algún caso no pudieran acudir o tuvieran un impedimento, el notario puede dar fe de que la persona está viva. Con el derecho registral, el protocolo que año con año apertura el notario es constitutivo de un registro en el cual contiene que constar los actos y contratos que autorice de conformidad con lo establecido en la ley. Durante ese tiempo, de forma adicional, en base a dichos instrumentos, se genera a su vez cambios y modificaciones. Tienen que anotarse e inscribirse en otros registros públicos a cargo de la administración. Ello sucede con relación a la compra y venta de bienes inmuebles que tienen que ser inscritos en el registro general de la propiedad. También en lo que se refiere al otorgamiento de testamentos, de donaciones mortis causas que también tienen que ser inscritos. Les he estado hablando y les he dicho que el notario, además de realizar los actos que realiza, tiene que realizar, por ejemplo, el mandato, irlo a inscribir al Registro General de Poderes, a la Corte Suprema, y si hay escrituras que sean registradas, tiene que ir al Registro General de la Propiedad, o sea, por eso va relacionado con el derecho registral, porque tiene que acudir después de realizar cada instrumento a dichos registros para hacer válido todavía más el instrumento. Con el derecho tributario, este no está aquí, pero yo lo incluí. Una de las obligaciones del notario en la función que lleva a cabo es la consistente en fiscalizar que los deberes tributarios y de forma específica con relación al pago de impuestos y arbitrios sean cumplidos como requisito posterior a los instrumentos que autorizan. En caso contrario, no puede expedirse copia del instrumento hasta que se haya satisfecho el tributo relacionado. Así sucede con el pago del impuesto por concepto de timbres fiscales, impuesto al valor agregado y el impuesto único sobre inmueble. Va relacionado con el derecho tributario porque, como le digo, hay inscrituras de compraventa que se tiene que pagar el valor agregado y es requisito indispensable que cada escritura que realice un notario tiene que irse a inscribir al impuesto único sobre inmuebles, al IUSI. Entonces estamos ahí, jóvenes, y disculpen que ya me excedí bastante. Y nos vemos, primero Dios, el miércoles. Feliz noche. Noche. Feliz noche, Ligda, gracias. Feliz noche, Lic. Feliz noche, Lic. Feliz noche. Feliz noche.